A ver. En base a tu experiencia en la Defensoría, ¿qué crees tú que acerca a las mujeres a cometer este tipo específico de delitos, considerando que más del 50% de la población penal femenina está por droga? ¿Qué crees tú que... Mira, yo creo que lo analizaría de dos puntos de vista. Yo creo que se produce un nivel de tráfico de droga en el norte de Chile, las primeras tres regiones, Arica, Tarapacá y Antofagasta, que es distinto al que se produce en el resto del país. En ambas, claro, están involucradas mujeres y quizás el principal fenómeno que marca la vida de todas ellas es las carencias materiales a las cuales se ven enfrentadas, sobre todo cuando son jefas de hogar, madres, haciéndose cargo de hogares que están, o hay una mala constitución, un padre ausente, y donde se presentan también ciertas circunstancias que son bastante similares en todos los historiales, que tienen que ver con discriminación, acceso o escaso acceso a oportunidades laborales o de capacitación laboral, baja escolaridad, un ambiente, un entorno de mucha violencia y donde el consumo de droga es algo habitual. En el norte del país ocurre algo diferente y que tiene que ver con, obviamente con mujeres, pero también que se cruza con otros elementos que son la migración y los pueblos indígenas. En las cárceles de, por ejemplo, Alto Hospicio, la mitad de las mujeres privadas de libertad por droga son extranjeras e indígenas, la gran mayoría aymaras o quechuas. Y en ese caso son mujeres seleccionadas por organizaciones que se dedican al tráfico, que buscan mujeres que tengan hijos enfermos, que tengan algún tipo de deuda en el fondo, y ellos ofrecen pagar eso, pagar el tratamiento, pagar la deuda o lo que sea, a cambio de este burreo, como se dice coloquialmente, que es el trasladar la droga a Chile en el fondo. En ambos casos nos damos cuenta de que son mujeres con un montón de carencias, pero además en el acceso a la justicia en el norte se da por un tema lingüístico, un tema cultural, el idioma que habla obviamente la aymara o quechua, boliviano, incluso los pueblos originarios chilenos, en los aymaras es un castellano andino que cuesta mucho entender, hay otros aspectos culturales que influyen. Pero en ambos casos, como te decía, se da por el tema precariedad, mujeres que son responsables de familia, eso es como el principal motivo. ¿Crees que en este tipo de delitos quizás la mujer se ve un poco más propensa a acercarse al mundo de la droga que el hombre? Sí, lo que pasa es que el mundo de la delincuencia, yo te diría de la delincuencia que se comete más bien en contextos de pobreza, en contextos de marginalidad, tiene que ver mucho con la violencia, la intimidación, la utilización de armas, donde la mujer se ve un poco más excluida incluso por razones físicas, ¿no? Es muy difícil imaginarte una mujer sola asaltando a un hombre mayor, qué sé yo, que tiene más fuerza física o lo que sea. Lo mismo una mujer saltando murallas, corriendo de carabinero, haciendo un lanzazo, es más complejo. Entonces el tema de la mujer y el tráfico de droga que permita a la mujer no salir de su casa en el fondo, porque además como se tiene que hacer cargo de la familia, de los hijos, del colegio, del almuerzo, de lo que sea, ella está es muy compleja esa situación para poder salir a trabajar a otro lado, salir del ambiente familiar. Y es por eso que habitualmente son familias completas, la madre, la hija mayor, qué sé yo, la tía, las que están involucradas en el tema de la droga. Es un tipo de delito que no involucra intimidación ni violencia, sí se ven expuestas a conductas de riesgo, pero que ellas más o menos manejan de alguna manera. Pero claro, les permite seguir estando en la casa, criando a los hijos menores, al hijo chico, a la guagua, lo que tengan, en el fondo. ¿Crees que el sistema penal debería tener un enfoque de género? El sistema penal claramente debería tener un enfoque de género, pero yo no sé si lo circunscribiría solo al tráfico de droga. Yo creo que el enfoque de género debería ser mucho más amplio en el fondo. Porque las mujeres, si bien legalmente y al menos en el papel tienen los mismos derechos, las mismas garantías y las condenas son a las mismas penas que un hombre, lo cierto es que socialmente hay un conflicto mucho mayor en el caso de las mujeres. El hombre que asume el costo, se va preso, queda en libertad, cumple la pena, no, es algo que se ve de manera mucho más individualista, si quieres llamarlo. Pero en el caso de una mujer involucrada con el proceso penal, eso siempre hay un costo familiar adicional.
que claramente debiésemos tener en cuenta todos los quienes intervenimos en el sistema de justicia. ¿Y ese coste familiar del que tú hablas se toma en cuenta? ¿Existe esa individualización del delito? No existe como una circunstancia atenuante o eximente el ser madre o el ser madre soltera o ser madre separada o hacerse cargo de familias de hecho. No existe eso como una atenuante penal. Pero sí, cuando uno discute la pena, cuando ya está aprobado el hecho, está aprobada la participación, cuando se discute la pena, ahí claramente es importante, por lo menos desde el ámbito de la defensa, poder concurrir con algún tipo de peritaje social, que dé cuenta un poco la realidad que vive la persona la que va a ser condenada, en definitiva. La ley 20.000 tipifica dentro de sus artículos que no se puede acceder a leyes sustitutivas a las personas que están condenadas por esta ley específica. ¿Apenas sustitutivas? Pero en las conductas de tráfico, dices tú. Claro, sí. Claro. ¿Tú crees que esto se debería tipificar de alguna forma? Que las mujeres, por ejemplo, accedan a estas penas sustitutivas? Sí, mira, yo lo haría que toda la gente, yo lo haría caso a caso en el sentido de que efectivamente, claro, si tú quieres atacar como la industria del tráfico de drogas, claro, uno podría imaginarse, ya quizás una pena más alta es la solución. En general, desde la Defensoría no estamos muy de acuerdo con agravar las penas como forma de poner fin o coto a problemas de delincuencia que suenan mucho más profundos en el fondo. Probablemente si se tuviera en cuenta la situación familiar de las mujeres que están privadas de libertad, la pena ideal sería otra, la pena más socializadora sería otra, la más que pudiese permitir a esa mujer reinsertarse socialmente, acceder a una capacitación laboral, a trabajo. No va por la vía del encierro de ninguna manera. De hecho, creemos que el encierro lamentablemente provoca mayor violencia, no hay una reinserción de fondo. Pero yendo directo al tema del tráfico de droga, yo diría, bueno, está claro que a nivel de consumo, por ejemplo, de droga, que tipifica la ley 20.000, las sanciones son bajas, son algunas faltas, qué sé yo. Igual tiene la ley ciertas lagunas, porque, por ejemplo, no es sancionable el consumir droga en tu casa, en un ambiente privado, por ejemplo, pero sí es sancionable el porte de droga. Entonces, ¿de qué manera tú podrías llevar droga a tu casa si es que no se sanciona el porte? Lo mismo si tú tienes cultivo, también ha estado toda la discusión del cultivo de droga. Pero claro, cuando ya hablamos de microtráfico, de tráfico, que ya es como un negocio con la venta de droga, yo creo que habría que estar en cada caso, ver bien las circunstancias. No toda persona que es condenada a tráfico es el real responsable de la industria de tráfico de drogas, sino que terminan siendo habitualmente las personas que aprenden, la persona que hace la venta directa en la calle, en la esquina, en algún barrio, en alguna población. Entonces son casi el último eslabón de la cadena del tráfico de drogas, el contacto directo con el comprador. En cambio, todo lo que tiene que ver con los laboratorios, los procesamientos, la internación de la droga, la gente que mueve estos dineros importantes, en el fondo, a quien le llegan, eso, claro, podría tener una pena distinta a quien vende la droga en la calle. Y eso, moviéndonos un poco al tema de lo que es la ley de droga y que existe ahora, que es la ley 20.000. ¿Tú crees que eso está bien tipificado, por ejemplo, la diferencia entre microtráfico y narcotráfico? Porque, a ver, esta ley dejó... Hay varios problemas que uno podría detectar, más allá de si micro o tráfico, hay agentes encubiertos, hay varias renuncias a garantías procesales por parte de la gente que está siendo investigada por esta ley, donde los derechos se ven limitados, incluso el plazo para ponerte a disposición del tribunal, para que te formalicen. Es una ley que yo diría, claro, le falta un enfoque de derechos un poco más normativamente más duro en el fondo y que no ceda tanto en pos de esta persecución penal, entendiendo que la persona que comete un tráfico de droga puede tener una pena muy similar a la que tiene alguien que comete, por ejemplo, un robo de intimidación, un robo de lugar habitado. Entonces no le veo el por qué el agravar el tratamiento específico en el combate de la droga. Y sí, la ley 20.000 dejó
al arbitrio del tribunal o del juez, o en el caso a caso, ver en cuándo estamos frente a una causa por tráfico de droga, cuando estamos en una causa de microtráfico. Y eso es relativo, porque depende del criterio del tribunal. Por ejemplo, en el norte, la zona norte del país, donde el tráfico de droga es mucho más común que lo que se ve acá en Santiago, los tribunales creen que el microtráfico puede ser un poco más, de mayor cantidad de lo que ocurre, por ejemplo, en Santiago o en otras regiones del país. Contesta. ¿Aló?